tienen reproducción sexual al menos en algún momento, ¿sí? Así que todos los ejemplos generalmente van a ser de muchos vertebrados, también van a haber ejemplos de algunos insectos, pero en general esta restricción tiene que ver con que estamos como enmarcados en el concepto biológico de especie. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, estamos prácticamente asumiendo que hay una realidad en la existencia de las especies y que esa realidad viene dada por el aislamiento reproductivo, ¿sí? Acuérdense que hemos planteado que hay autores que dicen que las especies existen porque esas discontinuidades evitan que los pools de genes que han evolucionado en relación a adaptación a distintas condiciones no se mezclen. Y entonces es una forma, como diría Crisi, la justificación es la preservación de un conjunto de genes que están coadaptados, ¿sí? Fíjense, así como habíamos visto las distancias genéticas, ¿sí? En relación a las distintas, la cantidad de loci y su medida de distancia genética basada en los distintos grados de similitud entre poblaciones geográficas, subespecies, semiespecies, acá está ese análisis planteado en términos medios, ¿sí? Lo otro, lo que veíamos en el gráfico, a ver si está acá, que vimos en la clase pasada, fíjense que es un porcentaje de locus que tienen ninguna semejanza o mucha semejanza y en el medio con distintos valores. Y ahora lo que estamos viendo acá es en promedio. En promedio las poblaciones geográficas difieren un 3% o lo que es lo mismo decir, su identidad es 0,97. Y así fíjense que hay pocas diferencias entre subespecies y semiespecies. Las especies crípticas, que son aquellas que llamamos especies gemelas con similitud morfológica, tienen mayor identidad genética en promedio que las especies no crípticas, que son aquellas que tienen diferencias morfológicas, ¿sí? Bueno, entonces la historia de la especiación es la historia de la diferenciación de las poblaciones. ¿Se acuerdan de la definición de Levontin? Levontin dice que la evolución es la transformación de la variación entre individuos, a variación entre poblaciones y especies. ¿Se acuerdan? Bueno, justamente lo que estamos planteando es cómo los factores evolutivos exacerban las diferencias que originalmente nacen en un individuo como la mutación, se incrementan por la microevolución dando lugar a diferencias entre poblaciones y se hacen aún más intensas cuando esas poblaciones difieren a tal punto que los individuos provenientes de dos poblaciones distintas ya no pueden reproducirse y entonces a esas poblaciones las identificamos como de especies diferentes. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver cómo es posible que los factores evolutivos den lugar a este grado de diferenciación tal, ¿sí?, que se establezca el aislamiento reproductivo. Fíjense que aquí tendríamos límites de hablar de aislamiento reproductivo. De acá hacia la izquierda no hay aislamiento reproductivo y desde este punto hacia la derecha sí hay aislamiento reproductivo. Estos son valores medios. Pero si tomamos muchos ejemplos, vamos a ver que esto es una distribución que abarca muchos valores, cada una de estas. Y entonces hay superposición, hay hay semiespecies que tienen una identidad muy baja y hay especies crípticas que tienen, ¿sí?, una identidad muy alta. Entonces hay valores que se superponen en estos dos rangos. ¿Se entiende? A ver si, no puedo dibujar. Entonces, yo podría plantear que acá hay un rango de valores posibles, acá hay otro rango de valores posibles, entonces si yo analizo dos grupos de individuos y me da
que la diferenciación es 0,60, ese valor no me alcanza a mí para decir son especies crípticas o son semiespecies, ¿sí? Tengo que mirar otros aspectos, otras características. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo los factores evolutivos operan dando lugar a especies y podríamos decir dando lugar a discontinuidades reproductivas entre conjuntos de organismos, ¿sí? A eso lo llamamos, o lo vamos a clasificar a estas formas como modos o modelos de especiación. Cuando uno mira los libros, busca en los libros o en distintos trabajos este tema, van a ver que no hay un único criterio para clasificar los modelos o modos de especiación. Hay muchos criterios distintos. El criterio más ampliamente difundido, y que está en la mayoría de los textos, es el de la distribución geográfica, ¿sí? Y esto tiene que ver con una cuestión histórica, porque se pensó siempre que el aislamiento geográfico era fundamental para dar inicio a la especiación, ¿sí? Pero hay otros criterios. Yo puedo tener en cuenta cuántas especies maternas están involucradas en la formación de una nueva especie, o puedo poner énfasis no en la distribución geográfica ni en el número de especies, sino, por ejemplo, en los factores evolutivos o en los mecanismos genéticos capaces de explicar el aislamiento reproductivo. O sea, que como en toda clasificación, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta cuál es el criterio. Según el criterio, trabajaremos con unos modelos u otros. Unos modelos que yo puedo clasificar, por ejemplo, según el número de especies, a lo mejor están incluidos en más de uno cuando yo tengo en cuenta la distribución geográfica. Y lo mismo respecto a los mecanismos genéticos. Son clasificaciones que tienen en su interior elementos que en otra clasificación pueden ocupar más de un lugar. ¿Se entiende? Y como siempre, las clasificaciones son arbitrarias y eso hace que, bueno, cada autor le ponga valor a algún aspecto y le reste valor a otros aspectos. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá están representadas, según este autor, los 4 modelos más importantes de especiación considerando la distribución geográfica. Les tengo que decir que hay otros autores que unen estos 2 modelos como uno solo y entonces clasifican la especiación con un criterio de distribución geográfica en 3 clases: alopátrida o alopátrica, que incluye estas 2, parapátrica y simpátrica, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de esta clase estos 3 grandes modelos de especiación y en siguientes clases algunos de ustedes van a mostrarnos ejemplos y nos van a decir en cuál de ellos los clasificarían, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos que decir aquí fundamentalmente es que este criterio de clasificación de los modelos de especiación se basa en la distribución geográfica. En la alopátrica y peripátrica hay aislamiento geográfico, hay una barrera geográfica, ¿sí? La diferencia entre alopátrica y peripátrica la vamos a ver en más detalle, pero fundamentalmente es que en la alopátrica de pesos balanceados, también la llaman, la barrera geográfica que se forma deja separadas 2 grandes poblaciones, ¿sí? Y entonces allí comienzan cada una de ellas a transitar por un proceso evolutivo diferente. En la peripátrida, una de las poblaciones es pequeña, ¿sí? Puede surgir como una barrera que deja apartada una pequeña población. Por ejemplo, en los tiempos actuales nosotros estamos viendo cómo se acelera el proceso de fragmentación geográfica. Y esa fragmentación geográfica que estamos viendo fundamentalmente por la actividad humana hace
que queden pequeñas poblaciones aisladas. Bueno, esas poblaciones serían susceptibles de sufrir una diferenciación y en algún tiempo, tal vez, generar una nueva especie en peripatría. Aquí también entra la formación de una nueva especie por fundación, con pocos individuos, ¿sí? Pero en todos ellos, entre la población original o la gran población y la población que va a formar la nueva especie, media una barrera geográfica, ¿sí? Por eso acá habla del aislamiento. Fíjense que en la especiación parapátrida nosotros tenemos poblaciones que tienen una clina o una zona de distribución geográfica con muchas poblaciones locales que en algunos puntos se superponen, ¿sí? Es decir, una población se toca con otra, en esas zonas hay individuos que podríamos decir deambulan entre un área geográfica y la otra, pero hay una continuidad. Esa es la parapátrica. Y en la simpátrica, la especiación ocurre sin que medie una barrera geográfica. Es decir, las poblaciones divergen estando en el mismo ambiente geográfico, ¿sí? En el mismo espacio geográfico. Bueno, acá lo tienen en una representación muy sencilla y ahora lo vamos a desarrollar con más detalle. Profe, Sí. disculpe, están avisando algunos chicos que quieren entrar. Bueno, entonces, gracias por avisarme, ya les di ingreso. Entonces, fíjense que nosotros podemos clasificar la especiación en 3 tipos, alopátrida, parapátrida y simpátrida, considerando que la alopátrida tiene 2 modelos muy diferentes, ya los vamos a ver después, pero que tienen en común es que hay un aislamiento geográfico. ¿Sí? En el caso de la parapátrida, las poblaciones son adyacentes y hay flujo génico entre ellas, y en la simpátrida no hay ninguna clase de aislamiento geográfico y a pesar de ello, la evolución da lugar a un aislamiento biológico. ¿Sí? Bueno, acá representado de otra forma, para que lo vean de todas las formas posibles, a cómo tienen lugar estos modelos de especiación. Vamos a comenzar con la alopátrida. La especiación alopátrida es el modelo más difundido. Para muchos autores, la mayoría de las especies se han originado de este modo. ¿Y en qué consiste la especiación alopátrida? Bueno, fíjense que tenemos una población, fíjense que la coloración de estos escarabajos, de estos coleópteros, está indicando que hay variabilidad, ¿sí? Entonces, esta línea en azul representa el surgimiento de una barrera geográfica. Como consecuencia de ello, hay 2 grandes poblaciones que quedan separadas. Y se destaca acá el hecho que estas poblaciones son grandes. Si ustedes se fijan, la variabilidad de cada una de ellas, a lo mejor al principio contiene las mismas variantes. Pero como ven a continuación, por ejemplo, en una de estas poblaciones, una mutación se difunde, ¿sí? Que es la que da la coloración verde, y se va haciendo más frecuente en la población a tal punto que esta población con el tiempo difiere de la otra, donde han aparecido mutaciones que producen una coloración más clara, ¿sí? Y entonces fíjense que el resultado con el tiempo es la presencia de 2 especies distintas. Hay que aclarar algo, fíjense, primero, es fundamental que haya interrupción del flujo génico, porque si se sostiene el flujo génico, aunque sea con pocos individuos, ya sabemos que el flujo es una fuerza homogeneizadora. Segundo, este modelo de especiación asume que las poblaciones son grandes. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza evolutiva responsable de esta diferenciación? A ver, les debería salir en automático. Si las poblaciones son grandes,
¿Cuál es el principal factor que causa las diferencias? ¿La selección, profe? La selección natural. Ustedes saben que en las poblaciones grandes la deriva no va a tener un gran impacto. Esto lo hemos visto. Esto entra a los que tengan que recuperar, entra en el recuperatorio. Bueno, la selección va a operar en cada una de esas poblaciones y va a producir adaptaciones particulares en una y otra población. En un caso vemos que el alelo, las variantes frecuentes están asociadas a coloración verde y en el otro a una coloración más clara aún que en el estado original. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que este modelo de especiación pone énfasis, primero, en la selección natural, operando en poblaciones que quedan aisladas geográficamente, pero aunque no lo decimos, aunque muchas veces en los textos no se habla, es fundamental considerar el aporte de la mutación diferencial en las distintas poblaciones. Es decir, las mutaciones que aparecen en un lado no son necesariamente las mismas que aparecen en el otro, pero aún si ocurrieran las mismas mutaciones, las presiones de selección actuando diferente van a eliminar algunas mutaciones en una de las poblaciones que a lo mejor resultan favorables en la otra población. ¿Se entiende? Lo que se plantea acá es que es posible que una vez diferenciadas las poblaciones, y cuando hablo de diferenciadas, no hablo solo de caracteres como está representado acá, de la coloración, que a lo mejor no tienen implicancia sobre el aislamiento reproductivo. Es importante pensar que ya sea directa o indirectamente, y ya les voy a explicar esto, lo que ha ocurrido acá es que en estas dos poblaciones, que ahora denominamos especies distintas, la evolución ha llevado al surgimiento de barreras biológicas en la reproducción. ¿Qué son las barreras biológicas? ¿Cuáles serían esas barreras biológicas? Que podría ser que los verdecitos no se reproduzcan con los de color beige o marrón claro. Que no puedan aparearse entre sí porque, por ejemplo, las épocas de proliferación de los huevitos o algo sea diferente. Bueno, eso sería un mecanismo de aislamiento reproductivo post o presigótico. Si no se pueden aparear, es pre. Presigótico. Y si el ciclo de vida del organismo transcurre en distintos momentos y hay poca superposición, también sería pre. ¿Y algún post-cigótico? ¿Quién me da un ejemplo? Puede ser, profe, que se pueda formar cigoto, pero que no termine de desarrollarse. Podría ser que se formen cigotos y no se desarrollen. ¿Qué más podría ser? Que se formen híbridos, que se desarrollen y crezcan, pero que estos híbridos no se puedan reproducir ni entre ellos ni con los padres. ¿No es así? Entonces estaríamos hablando de mecanismos postcigóticos. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que la responsable del surgimiento del aislamiento reproductivo, en este caso, es la selección, que puede operar en forma directa sobre esos caracteres o en forma indirecta. Imagínense que la adaptación en la población de los verdes lleva a un tamaño corporal más grande y que la adaptación en la otra población implica que estos individuos son de menor tamaño. Es probable que la reproducción entre ellos, si se juntan, por ejemplo, extendiendo el área de distribución, ahora se extiende esta área o desaparece la barrera, ¿sí? Por más que se junten esas especies, no se pueden reproducir. Y acá indirectamente la selección, adaptando las poblaciones cada una a sus ambientes, indirectamente ha dado lugar al surgimiento de una barrera reproductiva presigótica que tiene que ver con un aislamiento mecánico. ¿Sí? El tamaño y la forma, a lo mejor, de las estructuras reproductoras no permiten el apareamiento de estos individuos procedentes de distintas poblaciones. ¿Se entiende? Entonces, Dobzhansky plantea que pueden pasar diferentes cosas
diferentes hechos una vez que se ha producido o se ha iniciado la diferenciación. Si me esperan un ratito, estoy habilitando para escribir. ¿Sí? Y todas ellas van a dar lugar a situaciones diferentes. Cuando puedan ver la pantalla me avisan. Cuando puedan ver... me parece que voy a tener que dejar de compartir porque estoy compartiendo la ventana, no la pantalla completa. ¿Pueden ver? Sí, sí, ya se ve, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice Dobzhansky? Luego de la diferenciación, es posible que haya un contacto. No sé si se puede leer bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que está representado acá por la superposición de los círculos. Ese contacto es un contacto secundario. La diferenciación ocurrió durante el aislamiento, ¿sí? Si el contacto secundario tiene lugar, por ejemplo, porque desapareció la barrera o porque por algún motivo los organismos estos extienden y pueden superar la barrera, ¿sí? Entonces pueden pasar cosas distintas. Lo primero que puede pasar es que la diferenciación no haya afectado caracteres reproductivos y entonces son interfértiles. Si eso es así, se funden las poblaciones o pueden quedar, por ejemplo, como poblaciones geográficas. Acá los individuos más adaptados a este ambiente, acá más adaptados a esto, pero hay una zona de contacto secundario donde hay individuos, ¿sí?, que tienen tanto genes aportados por este pool como genes aportados por este pool. ¿Se entiende? Podríamos hablar que van a quedar poblaciones geográficas. Acá no hay especiación. Escrito de forma sencilla. También puede pasar, ¿sí?, que la diferenciación sea total y hayan surgido barreras presigóticas. ¿Sí? Si hay barreras presigóticas, quiere decir que ya tenemos especies distintas. Entonces, pueden estar las dos especies conviviendo en el mismo lugar, pero no va a haber flujo de genes entre ellas. Y hay una tercera posibilidad, que haya una diferenciación que afecte parcialmente a los caracteres reproductivos. Diríamos que hay barreras postcigóticas, barreras reproductivas, ¿no?, postcigóticas. Por ejemplo, se forman híbridos y estos híbridos
pueden ser estériles o pueden ser híbridos que dan lugar a lo mejor a una primera generación, pero que la segunda generación ya no se puede reproducir. Es decir, las barreras posigóticas implican que hay descendencia de esta reproducción de individuos de ambos lados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? Lo que va a ocurrir en este caso es que la selección natural va a favorecer cualquier mutación que incremente el aislamiento. Bueno, yo sé que mi escritura acá no se ve de lo mejor, pero ¿alcanzan a leer lo que estoy escribiendo o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, 3 casos. Acá, a pesar de que las barreras son posigóticas, por ejemplo, se forman híbridos y estos híbridos pueden reproducirse con los padres, pero dejan menos descendientes. ¿Sí? Ahí no hay una barrera presigótica. Pero ¿qué va a ocurrir? Los individuos que tengan tendencia a elegir a uno del grupo o de otro grupo, de la otra población, tienen desventaja selectiva. ¿Por qué? Porque su descendencia es menor, es más débil, tienen más mortalidad esos descendientes. Si eso ocurre, la selección va a favorecer cualquier mutación que implique el aislamiento presigótico, es decir, cualquier mutación que haga que los individuos no escojan como pareja uno del otro grupo, rápidamente se va a fijar. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión selectiva. El que elige al extraño tiene desventaja selectiva. El que tiene algún rasgo genético que lo hace elegir adentro del grupo, ¿sí?, tiene ventaja selectiva. ¿Se entiende? Fíjense que basadas en estas ideas es que Templeton, Patterson han propuesto el concepto cohesivo de especie, el concepto de reconocimiento de especies, porque lo que dicen ellos es que la selección natural opera indirectamente sobre el aislamiento. Lo que favorece la selección natural es la cohesión o el reconocimiento interno. ¿Se acuerdan que de esto hablamos antes? Entonces, si las diferencias no eran suficientes y se formaban híbridos, en cuanto aparezca una mutación que favorezca el reconocimiento al interior del grupo, esa mutación se va a fijar rápida. Y en ese caso, por ejemplo, la selección sexual puede ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque la selección sexual va a favorecer el reconocimiento dentro del grupo en contra de el apareamiento o la unión de individuos que corresponden a distintas poblaciones. ¿Se entiende? Entonces, en este tercer caso, lo que dice es que a la larga, lo que plantean los autores es que cuando hay mecanismos posigóticos y las condiciones ambientales o la forma de explotar el ambiente es diferente, lo más probable es que aparezcan mecanismos presigóticos. Por ejemplo, reproducción en distintos momentos del año, por eso podría ser un mecanismo temporal de aislamiento o a través de caracteres como de reconocimiento vinculados a la selección sexual, que no se produzca la unión de ellos. ¿Sí? Fíjense que hay otro aspecto que es importante y es que hay distintos mecanismos que generan el aislamiento, ¿sí? La divergencia ecológica, es decir, la adaptación a condiciones particulares. Lo que yo les mencionaba en mecanismos de aislamiento
postcigóticos es esta idea de divergencia pasiva, ¿sí? Se van acumulando los efectos. Imagínense que por la forma de dieta, no sé, el tamaño y la forma corporal varían. Bueno, indirectamente esto puede llevar a que haya mecanismos de incompatibilidad sexual, ¿sí? Y eso es lo que se conoce, esto de que la selección favorezca el establecimiento de barreras precigóticas, es lo que se conoce como reforzamiento en contacto secundario, ¿sí? Muchas veces los cambios cromosómicos están asociados a este tipo de fenómenos y lo importante es que iniciada la diferenciación, si no ha sido total al principio, justamente el contacto secundario puede promover esta diferenciación, ¿sí? En esto que se conoce como reforzamiento por contacto secundario, ¿sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿No tienen nada para decir? Profe, ¿cómo sería eso de reforzamiento por contacto secundario? Es Esa luego de idea, fíjense, dijimos que las dos poblaciones que se diferenciaron pueden entrar en contacto secundario, es decir, si se extiende, si desaparece la barrera, probablemente haya un punto de superposición. Sí, En esta zona, si el aislamiento no ha incluido barreras precigóticas, puede haber híbridos, ¿sí? Esos híbridos a lo mejor no necesariamente los tenemos que llamar híbridos, a lo mejor son individuos, no los vamos a llamar híbridos porque no hablamos de especies completas, pero sí individuos que no están bien adaptados, que tienen genes mezcla de características óptimas para esta situación o para esta situación, y entonces ellos que portan ambos tipos de características, o una mezcla de ellas, no son aptos ni para este ambiente ni para este ambiente, ¿no es así? claro. A eso lo que va a ocurrir ahí es que la selección natural va a favorecer la evitación de esos cruzamientos. Es lo que yo les decía, cualquier mutación que evite que los individuos estos se reproduzcan mezclados, cualquier mutación que favorezca la cohesión al interior de cada grupo, rápidamente va a ser fijada por selección natural. Ah, claro. Y entonces ya no se van a formar híbridos. Esto es lo que se conoce como reforzamiento por contacto secundario. Esto sería el contacto secundario. Sí. ¿Sí? Sí. Fíjense que hay algunas evidencias de que esto ocurre en la naturaleza. Me parece que hay alguien que quiere entrar. ¿Sí? Y esta idea muestra justamente que cuando las distintas especies, incluso bien formadas, están compartiendo un ambiente, lo que se observa es un desplazamiento del carácter. A ver, aquí está. Fíjense, ¿qué es el desplazamiento del carácter? El desplazamiento del carácter es la acción de la selección disruptiva. Fíjense que la selección sexual puede ser disruptiva. Si los caracteres sexuales que se seleccionan acá difieren de esto, entonces es una selección disruptiva. Pero no necesariamente ocurre para caracteres que tengan que ver con la selección sexual. Para cualquier carácter que ocurra selección disruptiva, este grupo va a diferenciarse aún más de este. Y eso es lo que se percibe cuando hay un desplazamiento del carácter. Fíjense, nosotros tenemos acá dos especies, ¿sí? Cita Neumayer y Cita tefronota, con líneas cortadas y líneas sólidas. ¿Lo ven? Acá una
y acá la otra. Fíjense que en este ambiente A, ¿sí?, solo está la especie Neumayer, ¿sí? Ahora, fíjense que hay lugares donde están las dos especies. En estas otras regiones de la H a la M son distintas zonas geográficas, está solamente Tefronota, ¿lo ven? Ahora miren, acá hay una zona de superposición, sería esta. Miren en esa zona cómo el carácter, un determinado carácter, está más reducida la distribución en una especie y en la otra. Acá ocupa los términos medios. Imagínense que esto fuese, bueno, cita, creo que no sé qué especie, qué género es cita. ¿Alguien sabe? Lo supe en algún momento y ya me olvidé. Fíjense imagínense que fuese una especie de ave. Y este es el tamaño del pico. Todo esto implica la variabilidad del tamaño del pico para la especie A. Fíjense que tiene tamaños intermedios. Sin embargo, en las zonas donde hay sobre la superposición de las dos especies, la especie Neumayer tiene picos más pequeños que la especie Tefronota. ¿Lo ven? En esas zonas de superposición hay desplazamiento del carácter. Mientras que en las zonas donde no hay competencia interespecífica, cada una de las especies tiene una mayor variabilidad y además se tienden a ir a los medios. Fíjense que no hay superposición en estas áreas, ni en el área C, ni en la D, ni en la E, superposición en estas características. ¿Lo ven? Esa idea del desplazamiento del carácter es la evidencia de la acción de una selección disruptiva. Es como que los nichos no se tocan. ¿Sí? Bueno, yo les decía que hay muchas evidencias de especiación alopátrida. ¿Sí? En este caso, las aves del paraíso, hay muchas especies a lo largo de unas islas y fíjense que están aisladas en la actualidad estas especies. Se supone que se han originado justamente por el surgimiento de barreras que las han dejado aisladas, ¿sí? Ahora, en algunos puntos hay contacto y en esos puntos claramente, en esas pequeñas zonas, a lo mejor unos mínimos espacios de contacto secundario, está claro el desplazamiento del carácter, sobre todo vinculado a rasgos de selección sexual, que tienen que ver, por ejemplo, con los mecanismos de cortejo a la pareja, además del plumaje y otras características. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos, la importancia del reforzamiento en contacto secundario, la importancia de la selección sexual y de la selección disruptiva si es que hay un contacto secundario. ¿Sí? Fíjense que los pinzones se han originado, cada pinzón se ha originado seguramente en una de las islas y después ha migrado hacia las otras islas. ¿Sí? ¿Se acuerdan ayer cuando veíamos en el mapita cómo se mostraba que si acá estaban las islas, desde el continente había llegado uno, después había habido migraciones y algunos que volvía a la isla donde se había originado la primera especie? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando las especies entran en contacto es más probable que ocurra este reforzamiento. Aun si las especies ya están aisladas reproductivamente, ustedes lo deben haber estudiado o lo van a estudiar en ecología, la importancia de este desplazamiento de caracteres, de la definición del nicho muy característico para cada especie cuando hay competencia interespecífica. ¿Sí? ¿Tienen algo para decir? Fíjense cómo se ve que en un ambiente los distintos pinzones
han divergido la forma de explotar los recursos alimentarios de su ambiente. Bueno, unos son insectívoros, otros consumen semillas, unos de semillas grandes, otros de semillas pequeñas. O sea, hay una diversidad de formas de alimentación asociadas a las formas del pico, pero esto tiene que haber surgido justamente como consecuencia de una selección disruptiva. ¿Sí? ¿No tienen preguntas? Bueno, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos dos especies de ardillas que están separadas por el cañón del Colorado. En esta parte, ¿ven? Tenemos una especie hacia el norte y otra especie que ocupa el sur y todo el este. ¿Sí? Bueno, seguramente esta especie tenía una única forma ancestral y la profundización del cañón ha generado el aislamiento reproductivo que ha dado lugar a estas dos especies distintas. Bueno, yo les hablé de la importancia de la selección sexual. Ya lo hemos visto en toda la primera parte de la asignatura, pero hay un experimento muy interesante. No sé si este experimento se los he mostrado cuando hablamos de selección sexual. No, profe, no lo mostraste. Bueno, fíjense que en este experimento lo que hicieron los autores fue separar poblaciones de moscas y alimentarlas con distintas fuentes, en una con maltosa y en la otra con almidón. ¿Lo ven? Bueno, dejaron muchas generaciones que pasaron, la alimentación de esta siempre era la fuente de maltosa y en esta otra siempre la fuente de almidón. Y lo que se hizo después es incorporar en una única caja individuos provenientes de un lugar y del otro lugar. Y lo que se vio es que había una preferencia sexual. Las que se habían alimentado durante muchas generaciones de maltosa preferían a otras iguales. Y entonces lo que vemos es que indirectamente, ¿sí?, tal vez pleiotropía ha llevado a que se fijen al azar otras características que no se reconozcan sexualmente los individuos provenientes desde las distintas líneas que fueron separadas hace mucho tiempo. Uno podría pensar que acá hay una barrera geográfica, no pueden atravesar las moscas hacia la otra caja. ¿Lo ven? Así que la selección sexual seguramente tiene mucho que explicar de la especiación. ¿Tienen preguntas? Por ahora no. Bueno, vamos a pasar ahora a la especiación peripátrida. En la especiación peripátrida hay una parte de la población que queda aislada. Es una población pequeña. También puede ser la fundación de una nueva población, ¿sí? Por ejemplo, un pinzón que llega hasta una isla, o un grupo de pinzones, porque uno solo no va a hacer nada, pero un grupo de pinzones que llega hasta una isla, son pocos individuos y comienza la diferenciación ahí si no hay nuevos arribos en las próximas generaciones, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso la población que se separa es una población pequeña. ¿Cuál va a ser la principal fuerza que va a conducir la diferenciación? La deriva, profe. Exactamente, la deriva va a ser la principal responsable y la deriva puede fijar caracteres morfológicos, pero también puede estar fijando caracteres asociados a la reproducción. Y por lo tanto, ¿sí?, este aislamiento va a generar una especiación rápida. ¿Por qué? Porque no está vinculado a la adaptación en las primeras etapas. En las primeras etapas la diferenciación es azarosa y cuando la población recién incremente su tamaño y aumente la competencia, es probable que empiece a actuar la selección natural generando adaptaciones locales.
pero el origen fue azaroso, ¿sí? En las poblaciones pequeñas, ustedes saben que pueden incrementar alelos originalmente raros por mutación solamente por una cuestión de suerte, ¿sí? Así que la diferencia entre la especiación peripátrida tiene que ver en el tamaño de las poblaciones, pero esto lleva aparejado otra diferencia que es la fuerza evolutiva responsable de la diferenciación. Y también la velocidad. La especiación alopátrida que mencionamos hace un rato requiere de mucho tiempo, poblaciones grandes y selección natural. Mientras que en la especiación peripátrida hablamos de diferenciación en cortos periodos de tiempo vinculados a poblaciones pequeñas donde la deriva es la principal fuente de la diversificación. ¿Sí? Bueno, imagínense que en este planteo, este es un planteo típico de deriva, se funda una nueva población con pocos individuos, entonces es probable que, tal como está representado acá, no hay todavía especiación, porque simplemente lo que tenemos son variantes que estaban presentes. Pero ¿qué tal si acá aparece una nueva mutación? Por ejemplo, un puntito amarillo, y luego por azar esa mutación se fija. Es probable que si esa mutación está involucrando caracteres que tengan que ver con la reproducción, se haya establecido rápidamente el aislamiento reproductivo. Imagínense que esa mutación fuese, por ejemplo, una mutación cromosómica. Si eso ocurre, la meiosis rápidamente hace incompatible estos dos grupos o estos pools de genes. Entonces, en estas poblaciones pequeñas, rápidamente ocurre la diferenciación no necesariamente asociada a adaptación. ¿Está claro? ¿Sí? Digan algo. Sí, sí. Muestren que están vivos y despiertos. Bueno, hay algunos ejemplos para especiación peripátrida. Muchos de los ejemplos de las islas, ¿sí? Podrían pensarse que son alopátridas, pero alopátridas peripátridas, es decir, en esas islas hay fundaciones, esas fundaciones están asociadas a pocos individuos y por lo tanto hay poca variabilidad genética y la deriva es probable que fije rápidamente mutaciones que surjan en esos grupos, ¿sí? Para esta especie Taniciptera se supone que que puede explicarse la formación de las distintas especies o subespecies por ahora a través de este mecanismo de fundación de poblaciones periféricas. Pero cuando uno habla de periferia, siempre pensamos en la fundación. Hay otra posibilidad. Vamos a borrar esto. La otra posibilidad es el de las poblaciones marginales. ¿Quién hablaba de las poblaciones marginales? Hemos visto en clases pasadas. Eso se veía en el modelo de Seward-Wright, ¿puede ser? En el modelo de Wright, exactamente, vemos que puede haber poblaciones que aun cuando tengan algo de flujo génico entre ellas, se consideran marginales porque están en ambientes no iguales en sus características que la población central, pero además tienen una constitución genética que se va diferenciando por la acción de la deriva. Aunque haya flujo, estas poblaciones son marginales. Puede ocurrir que se interrumpa el flujo y entonces rápidamente estas poblaciones que han ido acumulando diferencias, rápidamente van a generar una nueva especie. ¿Se entiende? No hace falta pensar en la fundación de una nueva población. Podemos pensar en que las poblaciones marginales van acumulando diferencias, pueden tener un mínimo de flujo génico que la sostiene y evita su extinción, pero si surge una barrera
que impide este flujo, rápidamente se van a establecer las diferencias genéticas que generan verdadero aislamiento entre la población grande y esta que ha quedado aislada. ¿Sí? Bueno, fíjense que las drosofilas de Hawái han sido estudiadas durante muchos años y uno ve una radiación adaptativa o radiación evolutiva, después discutiremos eso. ¿Qué implica una radiación? Que una radiación implica que se generan muchas especies en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? En este caso hay más de 600 especies de drosofilas en estas islas, y las flechas que ustedes ven es cómo una especie que se originó en un lugar migra hacia otro. ¿Sí? Entonces hay idas y vueltas, y entonces cada isla puede tener muchas especies, no una sola. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está representando más allá de que vean en detalles? Bueno, acá lo que hay es numerosa fundación, migración, fundación, diferenciación, vuelta al lugar de origen ya diferenciada. Puede ser que ahí se genere el reforzamiento por contacto secundario. Y entonces, en todos estos casos, lo que se ve es que la morfología de las moscas es muy parecida. Y que lo que fundamentalmente las diferencias, lo vimos un poquito antes también, en la clase pasada, es la constitución cromosómica. Hay diferencias en los cariotipos y también hay fundamentales diferencias respecto a los mecanismos presigóticos basados en selección sexual. ¿Sí? Si uno mira la morfología de las moscas, algunas de ellas son muy parecidas, miren estas, y sin embargo, ¿sí?, se diferencian fundamentalmente por su comportamiento durante el cortejo. ¿Sí? ¿Tienen preguntas de la especiación geográfica? Que puede ser para o peripátrida, perdón, que puede ser alopátrida completa, también la llaman de pesos balanceados, o la llaman también tradicional, y la peripátrida. Si no hay preguntas. Bien. Profe, Bien, en el William. caso ese de las drosófilas, ¿qué tipo de especiación era? En este caso, uno puede pensar que ha sido una especiación peripátrida. Bien. Unas moscas migran a una isla, ¿sí? Están aisladas, son pocas, seguramente explotan esos recursos y la deriva rápidamente fijas características. ¿Qué características se ven que se han fijado? Fundamentalmente asociadas esas características a rasgos que tienen que ver con la selección sexual, y también hemos visto, que yo les había mostrado en clases pasadas, las constituciones cromosómicas distintas, es decir, se han fijado mutaciones cromosómicas que las hacen incompatibles con otras mosquitas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y ahí en el caso ese, en una isla, se podría dar la especiación alopátrida también? Sí, dentro de la isla podría ocurrir, pero habría que pensar en una barrera geográfica dentro de la isla. ¿Sí? Lo más probable Ya. es, miren lo que puede pasar. Yo voy hoy a esta isla y veo 3 especies. ¿Sí? ¿Qué hipótesis propondrían ustedes? Yo hoy veo que está esta mosquita, esta otra mosquita y esta otra mosquita, y entre ellas no se reproducen. ¿Cuál sería la hipótesis 1 que propondrían ustedes respecto al origen de esas especies? A ver, alguno proponga una hipótesis. Tengo las 3 en el mismo lugar. ¿Cómo se originaron? ¿Qué se les ocurriría decir a ustedes? Tengo las 3 ahí. ¿Dónde se originaron 1, 2 y 3? Ahí en la misma isla se pueden haber Bueno, originado por las miro especiación ahí, alopátrida.
Bueno, hay dos posiciones entonces, hay una más de la que yo había pensado. Pienso en esta isla y digo, se han originado en simpatría. No hay una barrera geográfica, yo las tengo dispersas en toda la isla, todas. Pienso que se han originado entonces en simpatría. Esa es una hipótesis, ¿sí o no? Dos, Sí, profe. se originaron en la misma isla por alopatría, por ejemplo, peripátrida marginal o la alopatría de pesos balanceados, y ya desapareció la barrera geográfica. A lo mejor antes, acá había una depresión y entonces estaban como dos islas y ahora bajó el nivel del mar, estoy inventando una situación, entonces esto que eran dos islas son una única isla y las mosquitas se mueven libremente en ese espacio. Posiblemente, en términos hipotéticos, es una posibilidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otra hipótesis podrían proponer? Agilicen su cabecita, háganla trabajar. Algo que ya hemos visto en los pinzones y que yo se los dibujé hace un ratito. ¿Lo del efecto fundador o nada que ver, profe? Ajá, un efecto fundador, a ver, contame. A ver, haceme la historia completa. El verso completo quiero. Que por flujo hayan llegado a la isla, por migraciones hayan llegado a la isla y se hayan quedado grupos de Ajá. estas mosquitas. Entonces se han originado, por ejemplo, en otra isla, acá se originó la especie 3 y acá la 2, y han vuelto al lugar. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. Bien, eso sería alopatría también, seguida de fundación. Entonces, en esta isla grande se originó la especie 1. La especie 1 migró a esta isla y 1 se transformó aquí en 2. Y luego 2 volvió. La especie 1 migró a esta otra isla y formó la especie 3. Y luego 3 volvió a la misma isla. ¿Es posible o no? Sí, eso pasó con Sí, profe, sí es posible. Esa es una alopatría, pero en distintas islas. ¿No es así? Está la alopatría dentro de la misma isla, la simpatría, no había barrera geográfica, y la alopatría seguida de regreso y nueva fundación. Fíjense que esto es un problema. Cuando yo voy a un lugar y veo las tres especies, tengo que pensar por qué las tres están ahí y se han diferenciado. ¿Estuvieron siempre las tres ahí? ¿Se originaron ahí o se originaron en otro lugar y yo veo esto en forma secundaria? Obviamente que esto no se desentraña fácil y para poder desentrañar esto, a lo mejor necesito conocer un poco de la historia, de la geografía, mirar qué pasó con otras especies, mirar si hay fósiles y todo eso puede ayudarme a desentrañar este problema. ¿Sí? Bueno, ese último modelo es el que han propuesto muchos para las drosofilas de Hawái. Hay otros que dicen que explican muchas de las especies, pero que no hay que descartar que algunas especies hayan surgido en simpatría o en una suerte de especiación alopátrida por marginalidad de poblaciones. ¿Sí? Bueno, veamos la especiación parapátrida. Miren lo que hay acá.
Acá nosotros tenemos un continuo geográfico, pero hay una clina. ¿Saben lo que es una clina? Una variación clinal. Me suena de ecología, pero no me acuerdo. Ah, muy bien. Por lo menos En le el caso suena. ese también me acordaba de isoclina, pero que Ah, era ¿qué es como una una línea isoclina? que unía puntos de igual valor o algo De así. igual valor, por ejemplo, de humedad. ¿No es así? Sí, Bueno, pero las isoclinas, si yo tengo acá humedad, no sé, promedio de 60%, y a lo mejor voy bajando, a lo mejor acá tengo 30% y acá tengo 10% y me llegué casi a un desierto, ¿sí? Una clina podría ser esto. Desde acá hacia acá incrementa la humedad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, una clina es un gradiente de variación de alguna característica. Entonces, por ejemplo, si acá la humedad es alta y acá es baja, entonces esto es una clina, ¿sí? Puede ser una clina de humedad, una clina de temperatura, si acá va disminuyendo la temperatura. Y entonces, por ejemplo, yo puedo tener una especie que acá crece grande, acá un poco más chiquita, bueno, qué exagerada, acá un poco más chiquita, por una cuestión de adaptación, y acá chiquita, y ahí directamente no está. Fíjense que estas poblaciones locales se adaptan a sus condiciones. Entonces yo podría plantear que acá tengo un continuo de la población, con adaptaciones locales. ¿Se acuerdan cuando hablan en ecología de ecotipos? La misma especie puede tener una caracterización en estas distintas zonas y hay puntos intermedios, porque esto es un gradiente, esto es una gradación. Bueno, ¿qué pasa si por algún motivo esta población se extingue? Lo que voy a ver yo es que ya hemos ido acumulando diferencias, y esta población ya es muy diferente a esta. Por lo tanto, en una población que sigue un gradiente clinal, es probable que la pérdida de poblaciones intermedias cause rápidamente la especiación. Ahora esto va a ser la especie 2 y todo esto la especie 1. ¿Se entiende? Y si ahí, vuelven a profe, ocupar, perdón, estaríamos aplicando ¿cómo se llama? La interrupción del flujo a una población marginal, ¿verdad? exactamente, yo no sé si llamarla marginal porque este es todo un gradiente, son poblaciones grandes, pero lo que pasa es que están distribuidas a lo largo de un ambiente que sigue un gradiente, ¿sí? Y acá se interrumpió el flujo por extinción de esta población. Al interrumpirse el flujo, ya se han acumulado diferencias de esta población respecto a estas, porque el flujo era, digamos, los genes de acá llegaban hasta acá atravesando solo esta otra población. Si eso no ocurre, es posible que en pocas generaciones o en poco tiempo esta población diverja a tal punto que ya no es de la misma especie que la anterior. ¿Sí? Sí, Ese profe. modelo es el de especiación parapátrida. Y fíjense, acá tenemos un gradiente, acá hay individuos, fíjense que están representados en lugares ambiguos, ¿sí? Y con una gradación, esto, bueno, en lo que se puede en un dibujito, lo que intenta mostrar es una gradación, incluso de las características morfológicas, que tienen que ver con las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, si por algún motivo se extingue esta población, ya no hay contacto entre estos y por lo tanto quedan rápidamente diferenciadas. Hay especies que se las llama especies en anillos.
¿sí? Por ejemplo, en el círculo ártico hay unas gaviotas que si uno mira las subespecies, pucha, uno ve que acá tengo la especie 1 y hacia acá ve que va variando la morfología de la especie. Una suerte de gradiente, ¿sí? En este punto hay otra especie que le vamos a llamar 3, que está tocando, incluso hay zona de contacto, están conviviendo las dos. Sin embargo, en este punto, esta especie ya no se puede reproducir con esta, porque la distribución y la evolución fue en este sentido. Entonces se fueron acumulando tantas diferencias que ahora, aunque estén ocupando el mismo lugar, están diferenciadas genéticamente. Esto es distinto de esto, aun cuando ocupen y estén muy próximas. ¿Se entiende? Eso se ve en las que se llaman especies en anillo y de vuelta aparece el problema de la especie con su contacto primario o secundario. Un contacto primario es cuando hay demes que tienen zonas de contacto, pero un contacto secundario es cuando la distribución es en un sentido y secundariamente entran en contacto estas poblaciones, ¿sí? Ya lo hemos visto hace un ratito. Y entonces, fíjense, acá está el ejemplo de estas ahora llamadas especies distintas, pero se piensa que por el parecido genético, la distribución de estas especies ha sido siguiendo un círculo y que hay puntos ahora de contacto. ¿Ven? Hay zonas de hibridación, zonas de contacto secundario entre estas dos especies que son Argentatus y Fuscus a lo largo de del círculo ártico. ¿Sí? Hay otros ejemplos, he visto un ejemplo de especies de gorriones también en Europa. Este otro ejemplo es con estas lagartijas. Ya a esta altura ya estoy dudando si son lagartijas o salamandras porque el dibujito no me deja muy claro, ¿sí? Ya les digo. ¿Alguno sabe? Uno busca los ejemplos y después se va olvidando. ¿Eh? Que tienen pinta de salamandras. Sí, pero también podrían ser lagartijas, ¿no? Ahí busqué, profe, si son salamandras. Profe, son salamandras. Bien, justo estaba buscando, pero mi conexión es pésima, ¿sí? Son salamandras. Fíjense que se supone que el lugar de origen es este y que hacia allá han ido fundándose poblaciones, extendiéndose y formándose, no importa cuál es el mecanismo, pero hay puntos donde se superponen y hay convivencia de distintas especies, pero están totalmente aisladas. Y si uno mira el parecido genético va desde mayor a menos en este sentido y desde más grande a menos en este sentido. Y estas dos ya son muy diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? A pesar de que están en el mismo lugar. Miren, ay, acá tienen áreas de contacto secundario y sin embargo la diferenciación genética entre ellas dos es muy grande. Más grande que la diferenciación entre esta y esta o entre esta y esta. ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas de ese tema? No, profe, todo bien. Bueno, tenemos ahora el último modelo de especiación siguiendo el criterio de la distribución geográfica. Y en ese modelo de especiación, ¿sí?, no hace falta una barrera geográfica. Las fuerzas evolutivas conducen a la diferenciación dentro del mismo sitio geográfico de distribución. No hay separación espacial de las poblaciones, ¿sí? En este caso, las causas del azar, por ejemplo, la endogamia
por ejemplo, alguna mutación cromosómica que genera una barrera reproductiva muy rápida, puede ser la responsable de que, a pesar de que las poblaciones ocupan la misma zona de distribución, rápidamente queden aisladas, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de casos de súbitos de diferenciación, por ejemplo, una ploidiploidía, ¿sí? O una inversión cromosómica o una fusión cromosómica que producen un aislamiento rápido porque los productos meióticos no van a ser compatibles. En la meiosis vamos a tener problemas. También puede ocurrir en forma gradual cuando hay adaptación a condiciones locales. A pesar de que el individuo de cada una de las poblaciones se puede mover en un área amplia, usa preferentemente algunos recursos y entonces la selección disruptiva puede favorecer la diferenciación. ¿Se entiende? Muchos han criticado la especiación simpátrida, el mismo Darwin dijo que podía ocurrir, pero siempre había preponderado la idea de la especiación alopátrida, ¿sí? El modelo se planteó matemáticamente, Maynard Smith lo hizo en forma matemática, pero hasta que no se descubrieron ejemplos, se cuestionaba la existencia de esta forma de especiación. El ejemplo lo encontró Bush cuando describe, bueno, primero Gibson en sus estudios con la selección sexual de mosquitas, y después Bush cuando trabaja con Ragoletis, que es una mosca que se alimenta de manzanos y de distintos tipos de frutos, ¿sí? En los últimos tiempos ha habido muchas evidencias de este tipo de especiación, ¿sí? Y hay ahora técnicas moleculares que permiten evaluar cuándo la especiación o cuándo la distribución tiene un contacto primario y en ese lugar han surgido las dos especies, ¿sí? Siempre el contacto, siempre la coincidencia de más de una especie en un lugar, como habíamos visto en esto de las islas, era explicado por especiación en alopatría y colonización posterior. Y ahora hay ejemplos donde se puede ver que también la especiación puede provenir en el mismo lugar, del mismo lugar. Bueno, ¿cuál es el caso típico estudiado? El más famoso. El más famoso es el de Ragoletis. Ya vamos a ver que hay unos casos importantísimos también que tienen que ver con poliploidía, con autopoliploidía, el ejemplo de algunas salamandras, ¿sí? Pero hay un caso muy atractivo, estos son todos de poliploidía o de hibridación. Fíjense que si yo uso el criterio de especiación geográfica, es una especiación simpátrida, pero los autores prefieren llamarla especiación cromosómica, porque ponen énfasis no en la distribución geográfica, sino en los aspectos genéticos que están asociados al aislamiento. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero miren, todos estos ejemplos son rápidos por poliploidía, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, este otro caso. Fíjense que estas mosquitas se alimentan principalmente de manzanas, ¿sí? Y también en América se ha visto que atacan al Crataegus. Cuando se importan las manzanas y se empiezan a cultivar en América, muchas de las mosquitas empiezan a consumir las manzanas y estas mosquitas ahora también se las ve consumiendo cerezas. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que estas moscas se aparean en el lugar donde se alimentan, en los frutos de estas plantas. Entonces hay poblaciones que atacan a las manzanas, otras que atacan a Crataegus y más recientemente otras que atacan al cerezo. ¿Sí? Fíjense que ahí están los distintos estadios de la mosquita y lo que se ve es que la mosquita se alimenta del fruto, pone ahí sus huevos,
cae la larva en pupa en el suelo, emerge, ¿sí? Bueno, lo hice al revés, emerge y hasta eso ya el manzano ha producido nuevos frutos y entonces vuelven a consumir esos manzanos. Hay regiones donde tenemos manzanos, a los bordes hay espinos, o sea que el huésped la planta huésped, está en simpatría. Y las mosquitas pueden moverse libremente entre estos recursos. Sin embargo, una mosca que nació alimentada, que nació en un manzano, prefiere alimentarse de manzanos. Y las que nacieron en frutos del espino o del Crataegus, prefieren alimentarse del Crataegus. Fíjense que acá hay un compromiso de la eficacia biológica asociado al huésped. Y eso genera un aislamiento presigótico porque los tiempos de fructificación del manzano y del espino no se superponen en una gran parte, sino que están, a ver si tengo, no la saqué a la diapositiva, sino que estos tiempos fenológicos para el manzano tienen una mínima zona de superposición con el espino y con el cerezo, ¿sí? Entonces acá está operando una selección disruptiva. Disruptiva si miro ¿qué? ¿Genotipo o fenotipo? Genotipo sería en ese caso. ¿Y divergente cuándo es? ¿Se acuerdan que le habíamos dado nombres distintos? Si yo miraba el fenotipo, le daba un nombre. Y si miraba el genotipo, daba otro nombre. ¿Se acuerdan? En la disruptiva, yo tenía una distribución tal que los extremos del fenotipo eran favorecidos, y el intermedio era desfavorecido, entonces yo tenía al final una distribución bimodal, ¿se acuerdan? Pero si yo hablaba de genotipos, el nombre que le habíamos dado era divergente, ¿se acuerdan? Bueno, deberían acordarse sobre todo los que tienen que rendir recuperatorio, ¿no? ¿Sí? Bueno, así que fíjense que esta evolución de Ragolettis se ha visto en el tiempo de vida del hombre, es decir, estamos viendo esa diferenciación y esa especiación, ¿sí? Yo les hablé hace un rato de la poliploidía, de la alopoliploidía, entonces una especie 2N produce híbridos con otra especie 2N y a lo mejor paso a tener una especie 4N. Fíjense que esa forma de especiación es rápida. Si yo la clasifico desde la distribución geográfica, es simpatría. Si la clasifico considerando el número de especies parentales, yo diría que es una especiación secundaria. Otros autores directamente hablan de especiación por hibridación, ¿sí? En los últimos años, ya se los mencioné en las clases pasadas, este modelo de especiación está cobrando mucho interés, ¿sí? Y hace unos días, por ejemplo, hace 2 o 3 años, yo conocí el ejemplo de un nuevo pinzón que había surgido, una nueva especie de pinzón que había surgido por hibridación. Hace unos días leí un artículo sobre unos híbridos que debido al cambio climático los osos polares están desplazándose en su área de distribución y se han reproducido con osos pardos. Y entonces hay un híbrido de estos dos osos que además se reproducen entre ellos y podría ser el inicio de una nueva especie. ¿Sí? Para darles un ejemplo de esta situación. En las próximas clases yo les voy a distribuir a algunos de ustedes algunos artículos para que nos cuenten distintos hallazgos sobre modelos de especiación propuestos para casos particulares. ¿Sí?
Bueno, siendo las 10:30, voy a dejar lo que queda para que lo expliquen en los artículos particulares quienes les toque. Así que en estos días, eso va a ser, a ver, déjenme que vea, el lunes de la semana que viene. Yo probablemente el jueves, como no se los he distribuido, probablemente no tengan tiempo. El jueves voy a terminar con esto o voy a avanzar en el siguiente tema, y el lunes que viene los chicos que no recuperan el parcial van a tener algunos de estos temas para que los cuenten, ¿sí? A los que recuperen el parcial y lo aprueban, después les voy a distribuir otros temas, ¿sí? De obligatoriedad para completar la asignatura. ¿Está? Sí, perfecto. Está bien, profe. Bueno, para los que ingresaron tarde, voy a cerrar la grabación.